espíritu de vida. Gracias. Sigue manifestándote en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Alabado seas tú, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. El Espíritu nos da vida. Andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5:25. Estoy aquí en tu presencia. Tú eres mi vida, mi fortaleza. Crea en
Aleluya, bendito sea Dios en Cristo. Qué bueno es Dios, Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Amén. Dios es extraordinario, no hay nada mejor que servirle a Dios. Espíritu de vida, espíritu de vida. La Biblia describe al Espíritu Santo como espíritu de vida. Ahora, ¿por qué lo describe como espíritu de vida? Porque da vida. Da la vida de Dios, la vida Zoé. Y por medio de esa vida es que podemos servirle a Dios. Nadie puede servirle a Dios si está muerto. El muerto no tiene decisión. El muerto no escucha, no habla, no ve. Por eso Dios tiene que darte vida para que le pueda servir. Amén. Y por eso Efesios capítulo 2 dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Para qué? Para que ahora por medio de la vida de Dios podamos servirle a Dios. Amén. Es decir, que el servicio a Dios no es en mi propia vida, es en la vida de Él. Amén. Dios es extraordinario, la gracia de Dios es extraordinaria. Porque Dios me demanda que le sirva. Pero como estábamos muertos, no podíamos servirle. Entonces Dios tuvo que darnos vida. Para Lázaro salir de la tumba, Jesús tuvo que hablarle. Así mismo es Dios. Para sacarnos de la tumba, para sacarnos de la muerte espiritual, tiene que hablarnos. Y Él nos habla para que le podamos servir. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. Vayan buscando 1 de Pedro 1 del 13 en adelante. 1 de Pedro 1 del 13 en adelante. Cuando lo tengan me regalan un maravilloso y extraordinario amén. 1 de Pedro 1:13. Aleluya, aleluya. Santo tú eres Dios. No siente tu alabanza. Hay libertad para bendecir y exaltar tu santo y bendito nombre. Amén. Aunque estés sentado, exalta tu corazón. Levanta tu corazón. Levanta tu ánimo. No importa lo que tú estés pasando. El Dios que tú le sirves es todopoderoso. Amén. Y Él es más grande que cualquier cosa por la que tú estés pasando. Amén. ¿Lo tienen? Amén. 1 Pedro 1 del 13 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y sin buscar por Padre al que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducían en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creer en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. La palabra del Señor está bendecida. Vamos a estar llamadas predicando bajo el tema el llamado de Dios a una vida santa. El llamado de Dios a una vida santa. Cuando hablamos de santo, las dos palabras que utiliza la Biblia, tanto en hebreo como en griego, significa separado. Separado para el uso de Dios. El calificativo de santo es para gente que está viva. Nunca en la Biblia el calificativo de santo es para gente que está muerta. Si leen la Biblia, cuando Pablo escribe, dice a los santos que están en Colosa, a los santos que están en Efesios, a los santos que están en Filipenses. ¿Por qué? Porque santo significa separado. Y cuando él le escribía esas cartas, él le decía, de cierta manera, a los que están separados para Dios. Y luego le decía lo que tenía que decirle de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los que son santos, los que están separados para Dios, son los que pueden recibir la palabra de Dios. Es más, el que no está separado de Dios, la palabra de Dios es ofensiva. Es
decir, que el que puede recibir la palabra de Dios en su corazón es aquel que es santo, en estado de separación para Dios. Entonces, cuando Pedro habla de una vida santa, él utiliza un capítulo y un versículo del Antiguo Testamento en el cual Dios se describe en el Antiguo Testamento. Y es en Levítico 11:44, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santifiquéis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios se declara y se describe a sí mismo como un Dios santo que está separado del mal. La santidad de Dios está en dos aspectos importantes. Una, en el aspecto moral, de que Dios está separado de todo lo que sea pecado y todo lo que sea malo, Él está separado de eso. Y en otro aspecto, Dios se describe como santo en base a su grandeza, a su esplendor, a su soberanía, a su belleza. Y por eso se habla de la belleza de su santidad. Entonces, la demanda de Dios a su pueblo es que sea santo, que esté separado del mal. Bien. Ahora, en ser santo no es ser perfecto en cuanto a relación a nosotros. Ser santo no es ser perfecto. Ser santo es ser diferente. Es decir, cuando Dios le demanda al pueblo de Israel que sea santo, le está diciendo: sean diferentes a las demás naciones paganas. No hagan lo que las demás naciones paganas hacían. Por eso yo los separé a ustedes. Yo los separé para que ustedes vivan diferente a como se vive en las demás naciones. Cuando Dios te llama a la santidad, Dios te separa para que sea diferente al mundo. Si tú no puedes hablar de servicio a Dios también sirviéndole al mundo, lo siento, pero no hay manera. Es decir, Dios es celoso en aquella persona que Él llama. Dios tiene mucho celo y es un celo santo. Todo lo que procede de Dios es santo. Por eso podemos hablar la santa palabra, la santa iglesia, todo, porque todo lo que procede de Él es santo. Y el nombre de Espíritu Santo es porque procede del Padre, que es santo, y del Hijo, que es santo. Entonces vemos aquí que el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo. Entonces el Hijo procede eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces en Isaías 6:3 se describe a Dios como un Dios 3 veces santo. Dice Isaías 6:3: y el uno al otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces describe la único atributo de Dios que se describe en la Biblia 3 veces de manera corrido. Es santo, 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 porque quiere expresar que la santidad de Él está en un grado superlativo. Es más, se dice en los contextos teológicos modernos de que santo, santo, santo está expresado en el grado superlativo, porque todos los demás atributos de Dios están íntimamente ligados a su santidad. Dios puede ser verdadero porque es santo. Dios puede ser bondadoso porque es santo. Dios puede ser justo porque es santo. Si nosotros tuviéramos un juez que no fuera santo, no tuviera manera de ser justo. Así que la santidad de Él expresada en un grado superlativo lo está diciendo de que es la madre de los atributos. Entonces podemos ver la santidad. Entonces Dios nos demanda. ¿Por qué Dios demanda santidad a todo aquel que Él llama? Simple y sencillamente porque nadie, absolutamente nadie, puede tener una relación con Dios si no entra en un estado de ser santo. Digan un amén, porque eso es una verdad inviolable. No hay nadie ni ningún contexto teológico, bíblico, que pueda rebatir esta verdad. Nadie, absolutamente nadie. Ahora bien, Dios quiere llevarnos a ser santo. Entonces, ahora bien, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios estableció en la ley que se ungiera todo lo que iba a ser utilizado para Dios, tenía que ser ungido con aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, los utensilios que se iban a utilizar en el templo tenían que ser ungidos con aceite
en señal de que eran separados para Dios. Ahora bien, pero vemos también los tres oficios que se ven en el Antiguo Testamento, que es el oficio de rey, profeta y sacerdote. También era ungido con el Espíritu Santo, con aceite, en señal del Espíritu Santo. Ahora bien, después de ser santo en el Antiguo Testamento, todo lo que se utilizaba para Dios entraba en un proceso de santificación, que es el proceso que en verdad hacía que la posición que Dios lo establecía se plasmara en ello. De tal manera que para que hubiera santificación tenía que ser hecho el sacrificio de un animal y ser rociado con sangre del animal, y eso era un señal de santificación. Entonces, cuando eso era separado con el aceite, luego era derramado la sangre de un animal, de un toro, de un macho cabrío, en señal de santificación, dejando entrever que lo que hacía que el objeto entrara en un proceso de santificación era la sangre de un animal, la sangre de un sacrificio. Ahora bien, nosotros podemos ver ese mismo evento que se daba en el Antiguo Testamento, podemos verlo en lo que se llama el periodo de transición de la ley a la gracia. Es en el periodo de los evangelios, en lo que se llama el periodo de transición, donde Dios estaba transicionando a la ley a la gracia, para que ellos vivieran conforme a la gracia y no conforme a la ley. Entonces, lo que Dios hacía en ese tiempo también lo hizo con Jesucristo. Si nosotros nos damos cuenta, cuando Jesucristo es bautizado, en Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es decir, que el bautismo de Jesús, lo que Dios estaba haciendo era separándolo para el uso de él. Es decir, le estaba diciendo: este es el santo que yo preparé para que lo lleve a ustedes a la santificación. Es decir, Jesús, ese es el único que puede santificarlo, porque Él es el santo de Dios. Él es el santo de Israel. Ahora bien, está separado para mi uso, pero falta un ingrediente para que Él pueda santificar. Y el ingrediente que faltaba era la sangre. Era la sangre que hacía falta para poder santificar. Por eso, cuando el escritor de los Hebreos dice que los machos cabríos ni los toros podían santificar, porque tenían que hacer un sacrificio continuamente y repetido. Pero cuando aparece Jesucristo, Dios hace un sacrificio una vez y para siempre. Y dice Hebreos 10:9: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, que esa ofrenda y la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es la sangre por la cual somos santificados. Existe lo que se llama las implicaciones de la cruz. Hasta que usted como creyente no entienda las implicaciones de la cruz, se le va a hacer difícil entender verdaderamente la obra de la cruz. Es decir, ustedes pueden decir: la cruz fue un acto físico. Fue un acto físico donde Dios clavó a su Hijo allí, y es un acto físico, y es un acto físico, claro que sí. Pero eso tiene una trascendencia espiritual. La cruz es la frontera entre el cielo y la tierra. Sí, Jesús no muere en la tierra. Jesús muere entre el cielo y la tierra, haciendo una frontera. Es decir, Él se puso en la frontera entre lo humano y lo divino, entre lo pecaminoso y lo sagrado. Entonces, ese sacrificio lo que hace es que todo lo que pertenece al cielo nuevamente vuelva a la tierra. Porque el día que Adán pecó, todo lo que Dios depositó en Adán volvió al cielo. Entonces ahí es la morada final
del viejo hombre en la cruz, porque Cristo representaba la raza humana. Es decir, el mensaje del Evangelio tiene trascendencia en la encarnación, lo que hace posible que nosotros podamos ser salvos y podamos vivir para Dios, es que Cristo Jesús, todo lo que pasó, lo pasó como hombre. Si no fue que él era Dios, 100% Dios y 100% hombre, pero todo lo que él sufrió fue como hombre. ¿Por qué? Porque como hombre lo que hizo fue ocupar nuestro lugar. Es decir, los azotes que nosotros merecíamos, la raza humana, él lo recibió. La muerte que nosotros merecíamos, él la recibió. Es decir, que él ocupó mi lugar. Diga, él ocupó mi lugar. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Entonces, ese fue el lugar que Dios destinó. ¿Para qué? Para que antes que existiera el pecado, ya Dios tenía la solución del pecado. ¿Por qué? Porque el Dios, antes de que el mundo existiera, antes de que poner a Adán en la tierra, dice las Sagradas Escrituras, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes del pecado ya Cristo estaba diseñado para resolver el problema del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Ese sacrificio de Jesucristo es lo que hace posible la salvación de mi alma. Entonces, ¿qué pasa? Después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Dios hace dos llamados muy importantes. Y el primer llamado es el llamado a la salvación. Sí, Dios te llama a ser salvo. Y el segundo llamado es a la santificación. Ahora bien, tenemos que desconstruir muchas cosas que no han construido en nuestra mente. Y cuando hablamos de salvación, lo primero que la gente piensa de salvación, un viaje al cielo. La salvación es más que un viaje al cielo. La salvación es más que un viaje al cielo. Si nos damos cuenta, cuando el hombre peca, todo lo que el hombre tenía se convirtió en un caos. Todo es un caos. Su relación con Dios se convirtió en un caos. Su relación consigo mismo se convirtió en un caos. Y la consecuencia de nuestras malas relaciones es el resultado de que yo por dentro soy un caos. Es decir, lo que yo manifiesto hacia afuera es lo que yo tengo dentro. Y lo que yo tengo dentro es el resultado de mi enemistad con Dios. ¿Hello? Mi enemistad con Dios me hace cada día estar más lejos del carácter de Dios. Todo lo que manifiesta el hombre que no está en Cristo es una manifestación de anticristo. Porque hay dos conceptos de anticristo, pero hay uno, el concepto de anticristo es el comportamiento que no es propio a Cristo. Es el pensamiento que no es propio a como piensa Cristo. Eso se llama también en la Biblia anticristo. Entonces, como yo vivo una vida de anticristo, todo lo que manifiesto es contrario a él. Y eso trae consecuencias a nivel personal hacia mí, pero a nivel relacional. Entonces, ¿qué sucede? Dios me llama a la salvación. Es para poner en orden mi mundo interior. Amén. Sí, eso es salvación. Salvación es transformación. Transformación del espíritu. Transformación de la mente. Transformación del corazón. Liberación del intelecto. Transformación de mi alma. Sanidad de mis emociones. Rendición de mi voluntad. Eso es salvación. Entonces, el Espíritu de Dios viene a salvarme y en el proceso de salvación me une con el Espíritu de Dios, como se hacía en el Antiguo Testamento, y me traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora yo estoy en el reino de su Hijo amado y ahora entro en un proceso
de santificación, que es el segundo llamado de Dios. El primero es la salvación y el segundo es la santificación. Ahora bien, este proceso de santificación, de este proceso, depende prácticamente de la efectividad de todo mi llamado. Es decir, si yo no entro en un proceso de santificación, puedo estar en la iglesia y viviendo en lo que se llama en un adulterio espiritual, lo que llama Santiago, o almas adúlteros. No sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ahora, ¿por qué yo tengo amistad con el mundo? Porque no me he santificado. La razón que yo puedo tener amistad con el mundo es porque no he entrado en el proceso de santificación. ¿Por qué? Porque en la santificación Dios comienza a hacerme santo para Él. Dios comienza a impartirme lo que Él es. ¿Para qué? Para que yo pueda servirle de la forma que Él es. Es decir, por medio de su Espíritu. Entonces, por eso es importante entender el concepto de ser santo, de ser separado para Dios. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inamancesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Pedro habla de salvación, pero está hablando de renacer. Es el mismo concepto del nuevo nacimiento. Es lo que Jesús habla con Nicodemo, para ver el reino de Dios al que nacer del agua y del Espíritu. A mí me parece, por lo que Pedro explica aquí, que Pedro no estaba muy lejos de esa conversación. Porque Jesús no da muchos detalles en el concepto de nacer del agua y del Espíritu. Pero aquí Pedro lo explica de una manera más técnica. Pedro se va más profundo. Y dice: hay que renacer para una esperanza viva por la palabra de Dios. Habla de un nuevo nacimiento. Y Pablo habla del concepto de regeneración de espíritu, que es la unión del Espíritu Santo con el espíritu humano. Y es el nuevo nacimiento. Entonces, ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque el único que te puede santificar es Dios por medio de su Espíritu. Amén. Es decir, hay una falsa santificación que muchas veces entendemos que santificación tiene que ver con cosas externas. Santificación tiene que ver con algo interno, que se manifiesta hacia lo externo. Mucha gente quiere santificar primero los de afuera sin haber santificado los de adentro. Eso, ¿quién les recuerda eso? Los fariseos. Porque Jesús le decía: sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque ellos andaban bastante limpios y andaban con una vestimenta de lino fino, de 3 costuras, que eso le daba cierta reputación. Y donde ellos llegaban con esa vestidura reluciente de lino, y cuando veían el diseño, la gente decía: ¡wow, wow, wow! ¡Qué santos son ellos! Y Jesús venía y le decía: ustedes son sepulcro blanqueado. Ustedes están muy lindos por fuera, pero por dentro están llenos de odio, de rencilla, de envidia, de maledicencia, de pecado. Sí, ustedes son lo que son. Líbrense de que tapen ese sepulcro para que vean lo que tiene dentro. Pero lo que el hombre tiene dentro es el resultado de su enemistad con Dios. ¿Hello? Amén. Lo que tenemos dentro es el resultado de nuestra enemistad con Dios. Pero bendito sea Dios en Cristo, que Cristo vino a resolver esa situación. Y por eso, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que hay en mi ser, tengo un espíritu, tengo un alma y tengo un cuerpo. Entonces, esto hace que todo mi ser debe ser santificado. Y lo primero que se santifica es el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Lo último que se santifica es el cuerpo en la etapa de la glorificación, porque este cuerpo todavía queda la corrupción por causa del pecado. La razón que este cuerpo va envejeciendo hasta un punto que ya no va a poder funcionar es porque la corrupción del pecado está en él.
Entonces, en la última etapa de la salvación, que es la glorificación, entonces ahí será completamente santificado en un cuerpo de gloria glorificado. Ahora bien, actualmente Dios está santificando el alma. Ya el espíritu fue santificado, el cuerpo será santificado en la etapa final, pero ahora el alma está siendo santificada, fue santificada y está siendo santificada continuamente. Y eso no es un acto de un día, esto es un acto continuo y constante de Dios. Dios es que lo hace por medio de su espíritu. Y eso es lo que dice 1 Corintios 6:11. Y dice, y eso erais alguno, mas ya habéis sido lavado y ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de Dios. Si es el Espíritu de Dios que te santifica. Ahora bien, tenemos que entender que el Espíritu de Dios te santifica y te da la calificativo de santo de una manera posicional. El día que tú creíste en Cristo de corazón, ese mismo día, para Dios tú eres santo. Y está en un estado de santo, ahora de santidad. Ahora bien, pero eso es de manera posicional, es una posición en el mundo espiritual. Ahora, ¿qué Dios quiere? Pasar de lo posicional a lo experimental, que yo experimente la santidad de Dios. Por eso entonces Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que ahora lo que me va a santificar de manera experimental es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, ahora, la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios revela el carácter de Dios, quién es Dios. Alguien puede venir a decirme, pastor, Dios me dijo esto, esto y esto. Y te voy a decir, dime qué Dios te dijo. Y de acuerdo a lo que tú me digas que Dios te dijo, yo te voy a decir si es el carácter de Dios. Si Dios habla así. Sí, yo no tengo problema con eso, que tú vengas y digas que Dios te... Pastor, Dios me dijo, dime qué Dios te dijo. Yo te voy a escuchar. Y me puede hablar en lengua y zapatearme. No. Es que la palabra de Dios no se entiende por lo que tú sientes, sino por lo que dice. Si lo que tú estás diciendo es conforme a lo que Dios ha revelado, yo te puedo creer. Pastor, Dios me dijo que lo ama. Claro que sí te lo dijo Dios. ¿Por qué? Porque Él lo reveló en su palabra. El pastor, Dios me dice que sea santo. Claro que sí, Dios lo dice en su palabra. El pastor, que Dios quiere que usted haga su voluntad. Amén. Dios quiere que yo haga su voluntad. Tú me estás diciendo lo que Dios haya dicho. Lo que está revelado el carácter de Dios. Entonces, por eso yo necesito conocer la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios yo debo estudiarla, memorizarla, orar con ella, ponerla en práctica. Sí, yo necesito que lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Sagrada Escritura, yo estudiarla, memorizar esa palabra. Pero al mismo tiempo, cuando yo oro con esa palabra, con lo que ya Dios ha dicho. Gracias, Señor, porque me bendeciste con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me diste vida cuando yo estaba muerto sin delitos y pecados. Eso tú tienes que orarlo, tú tienes que decirlo, tú tienes que escucharte a ti mismo diciendo lo que Dios ha dicho. El día que tú digas lo que Dios ha dicho, te estás poniendo de acuerdo con Dios. El amén es así sea. Es decir, que lo que Dios ha dicho se fije en mí, eso es el amén. El amén no está puesto ahí por lujo. No es un lujo que está puesto amén. Amén es que cuando alguien diga la palabra de Dios, yo digo amén. Yo estoy diciendo así sea, pero así sea en mí. Amén. Eso es el amén. Ahora, lo que pasa es que mucha gente le dicen amén a todo y están automaldiciéndose. Porque está diciendo, una gente viene aquí y le dice unas cosas que no es conforme a las escrituras y dicen amén. Tú te estás poniendo de acuerdo con algo que Dios no ha dicho. Dile amén a lo que Dios ha dicho en su palabra, pero para tú saber lo que Dios ha dicho en su palabra, tienes que estudiar su palabra. Así es. Amén. Amén. Porque si no, va a tener que decirle amén a todo lo que diga. Entonces yo necesito estudiarla. Si yo necesito convertirme en lo que se llama un ratón de bodega en las escrituras. Señores, le voy a decir algo personal. Cada día que la gente comienza a estudiar las escrituras, cada día se va a enamorar de ella. Así es. No hay manera de tú estudiarla de una manera seria, las escrituras, y no abrazar esa Biblia y se ate a tu alma. Se ate a tu alma de una manera inseparable. La razón por la cual los discípulos y los seguidores de Jesús en aquel tiempo prefirieron morir antes de negar a Cristo
es porque Cristo como palabra viva se había atado a su alma. Y ellos entendían que la vida no tenía sentido sin Cristo. Bendito sea su nombre. Amén. Y el que ha abrazado las Escrituras se va a dar cuenta que la vida no tiene sentido sin Cristo. Es más, eso no es vida, eso es existir. Porque la única oportunidad que el hombre tiene de tener vida es estando en Cristo. Porque Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Esa es la única manera. Lo demás es existir. Es decir, el que no está en Cristo está existiendo. Yo respeto su existencia. Pero para el que está en Cristo, es en Él somos, en Él vivimos, en Él caminamos. Es decir, nuestra existencia está en Él, por lo que estamos en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo hace eso. Ahora, ¿por qué es importante estudiarla, memorizarla, orar con ella, ponerla con práctica? Porque en Levítico 10:10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Es decir, que cuando yo estudie la palabra de Dios, la memorice, la ponga por práctica, yo voy a poder distinguir, discernir qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Si al que no estudie las Sagradas Escrituras, yo no le puedo exigir que viva una vida santa. Yo no puedo romperle el brazo. Ven, vive como santo. No. La razón por la que tú no vives como santo es porque tú no estudias la palabra de Dios. Esa es la razón de que tú vives como tú vives. La razón que tú no disciernes entre lo bien y el mal es porque tú no te has sentado a estudiar seriamente las Sagradas Escrituras. La razón por la que te puedes desviar es porque no te has detenido a estudiar las Sagradas Escrituras. Porque el día que te detenga, tú vas a poder discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque tú sabes qué dice Dios con relación al bien y qué dice Dios con relación al mal. ¿Y por qué Dios te dice evita el mal? ¿Por qué? Porque hay caminos que parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. La razón por la cual Dios quiere que nos apartemos del pecado no es porque le afecta a Dios. El pecado no le afecta a Dios, porque donde habita Dios no le afecta nada. El pecado, Dios odia el pecado, es porque destruye el único ser que lleva su semejanza. Es porque separa al hombre que Él creó a su imagen y lo separa de Él. Esa es la razón por la cual Dios odia el pecado. Amén. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos nos estamos alejando de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dios necesita que nosotros podamos vivir una vida de santificación, de ser santos, para poder servirle. Ahora bien, hay otras cosas que santifica al hombre. En Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, que la sangre de Cristo me santifica. No estoy hablando de la sangre de manera literal. La sangre de por sí, como sangre, no tiene poder. Lo que tiene poder es de quién era la sangre. Era la sangre del Hijo de Dios. Y era una sangre sin contaminación. Eso es lo que tiene poder, es que era la sangre de Él. Es decir, eso es lo que hace la sangre en el sentido espiritual, que poner la confianza en la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario por mi pecado. Entonces, eso hace que cada día Dios me santifique más y más y más. En medicina, hay personas que la sangre tiene plomos en la sangre. Y como tiene plomo en la sangre, ese es el resultado de que la médula ósea está mal, está dañada, la médula ósea. Y desde la médula ósea que produce la sangre, comienza a traer plomo. Ahora, ¿qué hay que hacer con ese paciente? Con ese paciente, lo que hay que llevarlo a una sala de cirugía, quitarle esa médula ósea y ponerle otra médula ósea que no produzca plomo en la sangre. Pero bendito sea Dios en Cristo. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros, que nos quitó la médula ósea que producía el pecado para ponerlo la médula ósea de Cristo, para que por nosotros en términos espirituales fluya la sangre de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y entonces ahora la sangre de Cristo hace que yo no esté inclinado al pecado, porque me separa de Dios. Entonces, ese es el concepto. Entonces, ahora bien,
La santificación es progresiva. Es constantemente tenemos que estar en un estado de santificación. Y en el aspecto de la santificación progresiva yo participo. Yo no participo de la santificación por el Espíritu. Y participo por la palabra cuando lo estudio. Pero en la participación de la santificación progresiva tiene que ver conmigo mismo. Y en esta etapa yo tengo que participar en mi santificación. Según de Corintios dice 7:1 dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Quién es que tiene que limpiarse? Nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que mi responsabilidad cada día más es apartarme de todo aquello que he pecado. Esa es mi responsabilidad. Dios no va a venir a quitarme eso, de que tiene que dejar de hacer esto. No, eso es mi responsabilidad. Y tiene que ser en el temor de Dios. Y temor de Dios no es miedo, es reverencia. Ese es temor de Dios. Es decir, que lo que yo estoy haciendo, que la Biblia dice que está mal, yo debo apartarme, sí o sí. Recuerde que la santificación no es una opción, es un mandato. No es que Dios te lo está pidiendo de favor. No, Él te manda. Él te manda a hacerlo. Entonces, en lo que respecta a mí, a mi cuerpo, yo tengo que alejarme de todo aquello que está ligado al pecado. Todo aquello que yo sé que es autodestructivo, que al final me va a destruir. Yo debo tener una manera consciente y decir, yo me voy a alejar de esto. El asunto y el gran problema que ha afectado, una de las partes que más ha afectado la vida de pecado, es la mente. Por eso la gente no tiene entendimiento. Y tú le puedes decir, mira, la Biblia dice que eso está mal, lo sigue haciendo. Pero ¿cómo que tú lo estás leyendo? Toma, léelo. Léelo, no, que en esa versión no me gusta. Búscate otra versión. Dice lo mismo. Búscate otra, dice lo mismo. ¿Y cómo es que todas las versiones dicen lo mismo y tú no entiendes? Porque el hombre después del pecado tiene el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas. Y no discierne entre el bien y el mal. No discierne entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque el pecado ha afectado su mente. Por eso Pedro dice aquí, en 1 de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y el ceñir los lomos por vuestro entendimiento es por la palabra de Dios. La que me va a dar entendimiento es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios me da entendimiento. Es sobrio y esperar por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que la palabra de Dios me va a dar entendimiento. Y yo voy a poder leer y decir, a Dios no le agrada esto. Y como no le agrada esto, yo voy a decidir alejarme de esto. Porque al final me va a traer consecuencias. ¿Amén? Amén. Si lo que Dios te está diciendo en la Sagrada Escritura es para que perseverarte, es para que tú puedas vivir una vida cerca de Él y puedas servirle, es para eso. Dios no quiere fastidiarnos la vida cuando nos dice que esto está mal y que no hagamos esto. No es fastidiarnos la vida, jamás en la vida, no es esto, es cuidarnos. Cuando Dios le da la ley era como una cerca que lo protegía. La ley es cuando Dios le da la ley de Moisés, es una cerca, ese es el concepto de la ley. Y Dios le dice, mientras ustedes cumplan la ley, hay una cerca que los cubre. Esa cerca soy yo. El día que ustedes violen la ley de Dios, ustedes lo que están haciendo es traspasando la cerca. Y fuera de allá, de la cerca, yo no tengo responsabilidad contigo. Lo que te pase después de allá, fuera de la cerca, cuando tú violes la ley, es responsabilidad no del diablo, no es mía, es responsabilidad tuya. ¿Por qué? Porque violaste la cerca. Entonces ese es el concepto de que Dios le da la ley al hombre y le da y Pedro dice, ceñid el lomo de vuestro entendimiento, es decir, que se libere nuestro entendimiento. Ahora bien, para liberarse el entendimiento tenemos que entender qué es la gracia de Dios. Cada pacto forma una mentalidad. El que se forma en la mentalidad y en el concepto del Antiguo Testamento, de la ley, por lo general tiene una mente legalista. ¿Por qué? Porque su fundamento es la ley. Y cada pacto forma una mentalidad. El pacto de la gracia forma una mentalidad de gratitud, de amor, de agradecimiento. Y cuando tú entiendes lo que sucedió en la cruz, tú por agradecimiento, por amor, quieres servirle a Dios y quieres hacer las cosas para Dios. Y la quieres hacer en amor, conscientemente y voluntariamente. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios.
Y la razón por la que tú amas a Dios, porque tú has entendido que Él te amó primero. Porque de tal manera ha dado Dios a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la razón de que Él me salvó es por amor. Y la razón que yo debo servirle es por amor. Y la razón que yo debo de servirle es por amor. Bendito sea su nombre. Amén. Ese es el concepto de la gracia. Ningún legalista es agradecido. Eso, júreselo a quien usted quiere. No es agradecido. ¿Por qué? Porque el legalista cree que todo se lo merece. Cree que lo que Dios hace es porque se lo merece. Por eso es que tenemos que entender qué es la gracia de Dios. Para estar agradecido de Dios. Por eso los 10 leprosos cuando Jesús sanó uno, solamente ese regresó. Y él le preguntó, ¿y dónde están los otros? Y dice que al que él sanó era samaritano. ¿Por qué hace esta diferencia de que el que él sanó era samaritano? Porque el judío y los otros eran judíos. Y el judío creía que todo se lo merecía. Y el samaritano sabía que Jesús lo hizo por gracia y fue a darle la gracia por lo que hizo. Bendito sea su nombre. Entonces, esa gracia, dice él, que y esperar por completo en la gracia que se obtendrá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, hay una gracia pasada, que es lo que sucedió en la cruz. Hay una gracia futuro, que es la etapa de la glorificación. Y hay una gracia presente, que es la gracia que estamos viviendo en Cristo Jesús. Y esa gracia, en esa gracia, es que el Espíritu de Dios opera. En la gracia presente. Por eso el Espíritu de Dios, todo lo que hace actualmente es para exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo no hace nada buscando gloria. Él todo lo que hace es para que Cristo sea exaltado y todo el mundo vea que hay un Dios verdadero llamado Jesucristo. Esa es la razón que el Espíritu Santo quiere obrar en la vida de cada quien. Y la razón que Dios te quiere salvar es para mostrarle en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la razón que Dios quiere salvarte. Entonces, en la gracia presente, Dios te imparte la obediencia del Hijo. Cuando tú estás en el Hijo, tú eres obediente, no porque te das fuerza a ser obediente. Tú eres obediente porque el Hijo está viviendo su vida a través de ti. Entonces, esa obediencia no es meritoria. Es decir, esa obediencia yo no la hago para que venga. Señor, mira cuánto obedecí esta semana. Bendíceme, Señor, ¿qué te voy a decir? Dame un carro y una casa. Lléname la cuenta de banco. Porque mira todo lo que yo hice para ti. Y Dios te dice, toda la obediencia que tú hiciste es producto de obras muertas. Porque tú lo hiciste buscando una recompensa. La obediencia que a mí me agrada no es la tuya, es la del Hijo. Y cuando tú obedeces en el Hijo, esa obediencia no la produce tú, esa obediencia la produce el Hijo en ti. Es decir, que esa obediencia no es meritoria. Bendito sea su nombre. Para los que andan obedeciendo para recibir algo, eso es de la ley. En el nuevo pacto se obedece uno obediente porque tiene el espíritu del Hijo. Y el Hijo se caracterizó ¿por qué? Por la obediencia. Es antibíblico decir que está en el Hijo y vivir una vida de desobediencia. Busca en quién tú estás, porque no es en el Hijo. Lo siento. Pero si tu obediencia no es el resultado de la vida del Hijo, no es una obediencia que la está produciendo Dios. Entonces mucha gente quiere obedecer y es bueno querer obedecer. El problema es que la obediencia fuera del Hijo produce orgullo espiritual y competencia de santidad. Por eso mucha gente abraza la falsa santificación. Y como abraza la falsa santificación, se santifican a sí mismos. Y se quitan esto y se ponen esto. Y dejan hacer esto y hacen esto. Buscando ellos mismos la santificación. Y después que ellos mismos la hacen, van y se la presenta a Dios. Mira todo lo que yo me he santificado. Y dicen, no, es que esa santificación no vino de mí. Eso vino de tu mente corrompida. Porque tú lo estás haciendo para recibir algo de mí. El día que yo te santifique, tú vas a estar agradecido de vivir en santidad. Porque el día que yo te santifique, tú vas a ver la vida de una manera diferente. Tu mente va a cambiar, tus relaciones van a cambiar, tu vida por completo va a cambiar. No hay manera que algo que está en la presencia de Dios se mantenga igual. Dios transforma todo lo que toca. La presencia de Dios hace dos cosas.
O te transforma o te mata, pero eso es algo. Es decir, todo aquel que esté en contacto con la presencia de Dios es transformado. Y ese es el aspecto de la santificación. Al punto que la vara de Aarón, siendo una vara, ya estando verde, estaba verde, ya fue quitada del palo del madero y la metieron dentro del arca. ¿Y qué pasó, María? Siendo seca. Siendo seca. ¿Qué pasó? Reverdeció. ¿Pero quién fue lo que la reverdeció? Dios. La presencia de Dios la reverdeció. Todo lo que está en la presencia de Dios tiene que reverdecer. Ahora bien, si tú tienes religión, yo no te aseguro eso. No te lo aseguro. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer que el hombre dé fruto. Solo Dios. Y eso lo hace en su Hijo amado Jesucristo. Denle una paz y no se pongan tan serio. No se tan serio. El evangelio es bonito y la palabra de Dios es bonita. Ahora bien, si la palabra de Dios llega un momento y no te ofende, no está llegando como debe llegar. Porque para el hombre no transformado, para aquel que no ha creído, el evangelio es ofensivo. Nosotros podemos decir hoy la buena noticia del evangelio porque lo entendimos. Pero aquel que todavía no lo ha entendido, no son buenas noticias, son malas noticias y es ofensiva. Entonces, ¿qué sucede? La invitación es esa. Que vengamos al Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Dice así, en el 14, como hijo obediente, no conforme a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, lo que es ser santo es en toda nuestra manera de vivir, es en nuestra peregrinación. Estamos en este mundo de manera pasajera. ¿Cuántos de ustedes creen que van a ser eternos aquí en la tierra? Es pasajero. El problema es que uno no sabe cuándo se va de este mundo. A mí me gustaría que Dios me diga unos cuantos días de yo irme. El problema es que yo no sé. ¿Qué implica eso? Que cada día yo debo trabajar en mi santificación. Amén. Pues yo no sé cuándo me voy. Entonces, es en toda manera de vivir. Y en toda manera de vivir tiene que ver con mi pensar, mi hablar y mi conducta. Es decir, que mi pensar debe ser santo. Junior dijo algo el día pasado, demasiado fuerte. Junior dijo que si Dios pasara por ahí, los pensamientos de cada uno de nosotros en esa pantalla, todo lo que estamos aquí, fácilmente nos iríamos con la cabeza abajo. Amén. Todos. Además, yo creo que no hay uno. El más chiquito que está por aquí, Jonás. Quizás Jonás, porque no sabe leer mucho español. Quizás Jonás es el único que va a salir con la cabeza en alto. Pero después todos vamos a salir con la cabeza bajada. Ahora, ¿qué Dios quiere? Transformar mi mente por la revelación de su palabra. ¿Para qué? Para transformar mi manera de pensar. Porque el día que Él transforme mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de hablar. Y el día que yo piense diferente y hable diferente, mi conducta va a cambiar. Entonces, esa es toda nuestra manera de vivir, basado en pensar, hablar y conducta. Bien, y recuerde, la santidad no es una opción, es una demanda, es un mandato. Él dice, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Y sin invocar por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno.